novela esta me dan vuelta la cabeza. ¿Entre qué? ¿Qué dijiste? Entre Cuentos Juntos de hoy y esta novela, no Sí, sé qué. hoy estamos a full, estamos full. Y eso que venimos trabajando, le decíamos a los chicos que hoy se egresaron nuestros estudiantes de la licenciatura. Y egresaron 24 estudiantes. Y entonces estuvimos tomando defensa desde las 8 de la mañana. Así que estamos, a los que no se habían incorporado al otro grupo que están ahora, así que se recibieron 24 estudiantes de nuestra licenciatura. Estamos felices, exhaustas, porque lo tomamos con Marcela Cabrera, que hizo con ustedes el club que estuvo trabajando con ustedes el club no, trabajó Silvina Ocampo Los con talleres, ustedes. claro, con nosotras, Silvina Ocampo. Sí, Silvina Ocampo con Vero y con Viviana. Viviana. Y bueno, y terminamos, yo empecé ayer, terminamos hoy a no sé qué hora de la tarde, Cristian también estuvo, después Cristian se fue, vino para acá para terminar de trabajar y acá estamos. Bueno, pero estamos, vamos para adelante. ¿Qué pasa con el teléfono? Bueno, algo pasó con el teléfono. Bueno. Bueno, elegimos una novela, es una novela dura, ustedes después me darán sus explicaciones o lo que quieran decir. Después abriremos los micrófonos para que nos podamos explayar. Es una novela que da para 3 encuentros, digamos, porque es dura y es dura, es compleja, tiene problemas de género, es decir, no se puede decir esta es una novela realista, es una novela fantástica, es una novela distópica o es una novela que tiene determinadas características. Es un todo que ahora vamos a tratar de vislumbrar a ver por dónde va, cuáles son los canales por donde va. Y después también me gustaría saber qué les pareció a ustedes como primera impresión y después vamos con un análisis más exhaustivo. Es una novela muy distinta a lo que trabaja Gabriela Cabezón Cámara en las novelas anteriores. Yo no sé si ustedes leyeron algo de Gabriela Cabezón Cámara. Habíamos trabajado el año pasado, trabajamos La Virgen Cabeza en el club. Bueno, el romance de la Chira Iron. Bueno, esto es un texto totalmente distinto que cuando yo lo leía, lo había empezado a leer, que es una novela bastante actual. ¿No? Ganó el Sor Juana, el premio Sor Juana hace poquito tiempo. Digo, me encuentro con una novela que tiene una cantidad de características que son muy disímiles y son muy distintas a lo que vino proporcionando la autora hasta ahora. Ahora ustedes me dicen si les pareció o si los que leyeron La Virgen Cabeza o leyeron otras cosas, qué les pareció en función de esta novela. Porque esta novela tiene como historias cruzadas, ¿no? Historias paralelas, historias que se van cruzando. En primer lugar, tiene una cuestión biográfica, que es la del personaje principal. Va por lo más sencillo hasta después ir indagando en lo más complejo de las intertextualidades. Es una novela polifónica. Polifónica, cuando hablamos de polifonía, ustedes no tienen por qué saber qué es la polifonía, es una cantidad de voces que tiene la novela que es impresionante. Entonces estamos jugando, haciendo un juego de voces todo el tiempo. Es una novela polifónica, diría Bakhtin, ¿no? Donde hay muchas voces entrecruzadas. Y esas voces no solamente son voces entrecruzadas, sino que son voces que pertenecen a registros totalmente diferentes. Porque por un lado tenemos la monja alférez, que es un personaje histórico, ahora vamos a hablar un poquito de ella, que habla en un español de siglo de oro, ¿no? Bien clásico, que cita a El Quijote de la Mancha y que cita a Quevedo.
Por el otro lado tenemos unas niñas que hablan en guaraní y el idioma de los indios que hablan en guaraní. A su vez el idioma más coloquial que hablan los soldados, ¿no? Y hay como detrás de todo eso el cuento o la historia o la puesta en escena de la destrucción de la colonización y la conquista de América por parte de los españoles. Claramente, ¿no? Más allá de toda la trama y de todos los personajes que se van entrecruzando. Después vamos a ver otro de los personajes fuertes de acá, porque tenemos a Antonio, que fuera Catalina de Erauso, después tenemos a las indiecitas, tenemos a los animales, que también cumple como un rol acá fundamental, tenemos al capitán, tenemos a los amanuenses del capitán, pero creo que fundamentalmente tenemos el personaje central, que cuál les parece que puede ser acá que está fundando el Antonio. texto. Antonio es el personaje principal, pero simbólicamente hay un personaje central que no es una persona, no es un personaje, pero que es la fundación de todo lo que va pasando y cómo se va desenvolviendo. ¿Y qué es la selva? La selva tiene un carácter simbólico, la selva está jugando como un personaje principal, y en esa selva convergen todas las actitudes de todos los personajes, de los españoles, de los que vienen, está el tema del encuentro con el otro, está la otredad, está la destrucción de un imperio de determinados lugares, y todo esto se va El congeniando. arzobispo también. El arzobispo que se muere, Exacto. el arzobispo que se muere en los principales lugares, y a la tía que le escribe, que es como una receptora, digamos, de algunas cuestiones que se van poniendo en juego, digamos, dentro de estas cuestiones. Y fundamentalmente, me parece que la selva juega un papel fundamental dentro del texto. Y aparte, La selva está personificada, digo yo, ¿no? La selva atrapa, la selva cambia las mentalidades, la selva es donde están las riquezas y donde van a morir y van a prender fuego para buscar esas riquezas. La selva grita, la selva llora, la selva es voraz, la selva es casi un personaje principal, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a ir analizando. Algo como el monte no es un río. Claro, así, como si fuera el río o el monte en los personajes de Almada, digo, ¿no? Y esto se da también después vamos a leer en la parte final, donde habla de la selva, hay un trabajo muy fuerte en la narradora en lo que tiene que ver con cuando en tercera se habla de Antonio y utiliza la frase corta, que a mí me gusta mucho el tratamiento. Es un tratamiento muy bello y muy poético, y que está contando cosas terribles, digo, ¿no? Porque empieza con una ejecución, podríamos decir, el texto. Hay toda una situación de violencia en ese texto, que es el texto que se va de alguna manera enredando y desenredando. Hola, Alfred, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Vamos a hablar vamos a tener en cuenta hoy a tu amada Gabriela Cabezón Cámara para trabajar. Bien, acá tenemos fans. Acá vienen, cuando hay un texto que les gusta, si se trabaja Basterrica, acá vienen determinadas personas que les gusta Basterrica. Cuando no trabajo Basterrica, no vienen. ¿Te das cuenta? Ahora trabajo Cabezón Cámara y viene Alfred a colaborar acá con la señora mayor, que es la profesora, la señora mayor que soy yo. Pero acá vienen los fans. Quería agregarte algo que estaba por escribir en el chat. ¿Qué ibas a agregar? Justamente lo que estás diciendo, que la selva para mí está ligada a la Virgen del Naranjel, ¿no? Como ese personaje. Totalmente. Bueno, ahora la vamos a estudiar un poco.
Ahora cedo el micrófono y te dejamos la palabra. Catalina de Alonso es un personaje medio mitológico, pero aparentemente real. Cada vez que uno lee, yo no había leído todavía la novela, no sabía que se trataba de Catalina, y he leído muchas biografías de mujeres, las mujeres sobresalientes de la historia, y siempre aparece la historia de Catalina. ¿Y cuál es la historia de Catalina? Catalina quiere salir a ver el mundo, ¿no? Está noviciada, vive con la tía, en un noviciada el padre la abandona, y ella se escapa, se viste de varón, y empieza toda una serie de travesías y de aventuras a través del mundo, que la llevan al Nuevo Mundo, que la traen al Nuevo Mundo, al Virreinato del Perú, y es como que va de alguna manera viviendo determinadas aventuras. Es un personaje real, podría decirse. Si para hacer una conjetura de la obra estamos en las referencias, no dice referencias históricas, nosotros podemos buscarlas, porque habla del Quijote, hace referencias al Quijote. Es una novela publicada que ahora en España tiene mucho éxito, ¿no? Y se ríen ambos del Quijote. El Quijote, la primera parte del Quijote, escrito por Miguel Cervantes Saavedra, fue escrito en 1605. Entonces, la segunda parte, unos años después, pero estamos más o menos a principios de los 1600, ¿no? O sea, ya se había producido el desembarco de Colón, ya estábamos en pleno proceso colonizador, y además ese proceso colonizador empieza a encontrar, a venir a buscar oro, ¿no? Y a devastar lo que queda del territorio americano, claramente. Todavía no había sido fundado el Virreinato del Río de la Plata, que se crea en 1700. Entonces, eso quiere decir que estamos anterior a esta cuestión y estamos en los años en el 1600 o un poco después, vamos a ponerla, pero todavía históricamente no está armado ni la cuestión revolucionaria, ni la cuestión, sobre todo aquí en la Argentina, en lo que después va a ser la Argentina. Entonces, por un lado, tenemos toda esa historia que son las cartas de la tía, lo que ella va llamando las cartas de la tía, y esa carta ella le va contando cuál es su historia, cuál es su conversión histórica, convertirse en Antonio, cómo se va convirtiendo en Antonio, cómo va adquiriendo esas características masculinas, cómo quiere salir a ver el mundo, cómo no quiere el casamiento, cómo no quiere el matrimonio, cómo no quiere ser una niña, digamos, como podría ser una típica niña española. Y por el otro lado, ya empieza la novela cuando ellos escapan, o sea, está en la horca, y él, para cumplirle un deseo a la Virgen del Arcángel, se escapa y en ese escape logra huir a la selva, a internarse en la selva con las dos niñas indias que aparecen acá en la historia. Entonces la historia se va dando en diferentes estadios, digamos, o en diferentes formas. Las cartas que van apareciendo, el diálogo en guaraní que mantiene un poco con las niñas, hasta los monos, digamos, están los monos, los perros, digamos, y todo ese mundo, que es el mundo de lo incivilizado, que es el mundo otro, y por el otro lado está el Fortín de los españoles, con toda su crueldad, con todo su desprecio, con la necesidad de venir simplemente a enriquecerse y a destruir un continente, prácticamente, ¿no? Por eso esa cuestión del oro. Está todo el tiempo mostrando la destrucción de América a partir de la búsqueda del oro y la búsqueda de la destrucción de la selva, que está todo el tiempo poniendo efecto ahí. Por eso yo digo que hay como varios estadios que tiene la novela, y esos estadios tienen que ver con la cuestión del género. Ahora vamos a ir tratando de elucidar qué tipo de novela es,
la cuestión de los registros, es decir, los registros, lo que tiene que ver con las cartas que él escribe a la tía, lo que él habla con las indiecitas que lleva a la selva, y lo que se habla, digamos, en algún lugar, hay como 3 o 4 o 5 tipos de registros diferentes, que son los que vamos a tratar de ir desculando para ver qué podemos, a dónde podemos arribar en el sentido único de la, no sentido único, sino de los varios elementos que tiene la novela. Es una novela polifónica, es una novela escrita extraordinariamente, porque hay que manejar todos esos registros. Yo creo que le debe haber llevado un trabajo de investigación muy fuerte, porque tiene que partir, trabaja con el español antiguo del siglo de oro español, termina trabajando con el guaraní de la aparición y la creación del mundo a partir de la mitología india, y después todo lo que tiene que ver también con el español, que ya no el español remilgado que hablaba él con la tía, sino el que hablan los españoles en el Fortín, digamos, el español más chabacano. Y ahí es donde se mezcla otro tipo de registro y va rompiendo todo el tiempo con la esotopía a partir de todo lo que va pasando. Bueno, primero vamos a escuchar, a ver ustedes qué les pareció la novela. Venimos de leer 2 novelas muy lindas, venimos del Mar que nos trajo, de, eh, de Griselda Gambaro, venimos del Nervio Óptico que nos encantó, que fue tan importante acá, y vamos a terminar el ciclo. A los que no estaban en el otro taller, les digo que bueno, hoy cerramos y que el martes los esperamos en el auditorio hermoso que tenemos en nuestra universidad. Vamos a hacer el cierre y después vamos a hablar un poco también de si tienen alguna eh, crítica o idea de lo que les pasó en este club a lo largo de todo este año y qué es lo que, bueno, ustedes nos quieren comentar al respecto, pero eso lo vamos a dejar para después. Bueno, ahora dejo abierto el micrófono para que podamos, que me cuenten ustedes qué les pasó. Después fíjense que venimos trabajando con diferentes tipos de textos y trabajamos desde textos que van desde Basterrica, a Dolores Reyes, a Selva Almada, trabajamos como 8 cuentos, 8 novelas hasta ahora, hasta lo que va de este año. Así que bueno, vamos a ir viendo los distintos estilos. Este es un estilo totalmente distinto al estilo de Cabezón Cámara de la Virgen Cabeza o de la China Airo. Ahora vamos a ver qué es lo que va opinando cada uno. A ver, Romina, ¿cómo estás, Romina? Hola, ¿qué tal? De todos los textos, este es el que no me atrapó. Me costó un montón seguirlo porque, por ejemplo, con el de Basterrica, era como que no lo podía soltar al texto, lo leí y no me encantó. Y este me costó por la forma que estaba escrito con este español antiguo, digamos, de húbole y todo eso, me costaba enganchar el texto. O por ahí cuando hablaban en guaraní, había una parte de los diálogos que yo no entendía quién estaba hablando, me perdía qué personaje hablaba. Entonces eso era como que me descolocaba y tenía que volver a empezar a ver qué es lo que dijo, cuál. Sí, me encantó el tema de que hay muchas historias y hay mucho para analizar, como venías comentando, de que no es un solo género, sino tiene algo de epistolar, algo de histórico. No se puede decir totalmente biográfico porque tiene mucho de fantasía, entonces eh, hay varias cosas. Se puede hablar también mucho de la historia de esa época, las crueldades de los españoles, el tema, parece como que hay una parte donde relata, parece la Inquisición a pleno. Ah, la Inquisición está a pleno está la Inquisición, a pleno. Y está narrada de una manera tan cruel, digamos, ¿no? Que
que produce como cierta conmoción, ¿no? A nuestra lectura actual, quizás, ¿no? Yo de Bueno, esta autora había leído, puede ser Le viste la cara a Dios, que es tremendo sobre la trata de personas, la trata de sí, mujeres. sí, Bueno, sí, es sí. totalmente otro estilo de escritura. O sea, es de ella, pero bueno, es otro relato y bueno, y tiene mucho de ella esto de hablar del machismo que hay en la sociedad y también el tema de la ecología, de esta destrucción de, digamos, de la naturaleza. De cómo Eso es se lo va que abriendo. es lo que por ahora recuerdo. Bueno, gracias, gracias. Ada, que está por ahí. Acá está. Sí, a mí te digo la novela me encantó. Desde ya te digo, me encantó. Pero me llamó la atención y lo vi muy, muy bueno y muy oportuno cuando en las cartas ella hace referencia a los recorridos de los conquistadores. ¿Viste? Porque no se queda Sí, con Perú sí, solamente, que, no. que uno puede pensar es el más conocido, los Pizarro en Perú, pero acá va para el lado de la selva, incluso después habla también de la presencia española en Chile, Sí, cuando sí, habla sí, sí, de claro. Concepción, creo que dice que fue fundada y el enfrentamiento que hubo, y bueno, como excusa es evidente que Antonio anda recorriendo todos esos caminos, escapando también, pero eso realmente me encantó. Muy, muy bueno porque se ajustaba mucho a la realidad de ese momento. Muy excelente, excelente novela. Buah. No, y además cómo va siguiendo los pasos de Antonio, ¿no? Le va siguiendo los pasos en cada lugar y que nosotros Sí, nos vamos dando cuenta de cómo es el recorrido de Antonio a partir de lo que ella va contando en cada una de las cartas que claro, la tía. claro. No, a mí eso me Cómo la encantó, escritura, que no sí, era cómo la escritura, solamente Perú, ¿no? no, Chile está muy patente también. En Chile es Eh, impresionante, ¿no? Ahí sí es que muy no me lo esperaba. impresionante. Bueno, No, yo hasta tampoco. ahí. Bueno, gracias. Mary, Hola. Bueno, a mí la novela me ¿estás? encantó, súper bien. Me encantó, me gustó mucho. Me gustó justamente esto, porque yo no conocía nada de la historia de Catalina de Erauso, y de repente son esas novelas que a mí me llevan a googlear, investigar y leer. Eh, y me encantó, bueno, justamente esto del lenguaje del español antiguo que usa la autora, que ni siquiera es español antiguo real. Digamos, no es que ella copia tal cual el español que No, usaba en no, el siglo de oro, sino que ella inventa este español haciendo oraciones complejas, bueno, mezclando las palabras. Ella misma le hizo un par de entrevistas, ¿no? Que ella, bueno, se puso y dijo, bueno, esto me suena a español antiguo, lo puso, y la verdad que me hizo creer que estaba leyendo una persona que escribió en esa época, o sea, un autor como Cervantes o ese estilo. Después me gusta también de la obra, que bueno, es algo que ya tiene Gabriela Cabezón Cámara en sus obras, es el tema de los personajes que pertenecen a la comunidad LGTB. Pero en este caso, el personaje de Antonio es totalmente machista, si bien es como, el caso de ella es como muy adelantado para su época, ¿no? Esta cuestión de ser una mujer que, bueno, decide vestirse de varón para poder pelear y convertirse en un soldado guerrero, obtiene hasta incluso el permiso del Papa para poder vestirse así cuando la descubren y demás. Bueno, eh, me encantó. Y además, no es como que me pasa con los personajes de que no están forzados esos personajes que pertenecen a lo LGTB, sino que está tan bien metido dentro de la trama que a uno no le suena forzado esta cuestión, ¿no? De Antonio, bueno, su descripción de su transformación, de que se siente, obviamente, se percibe un varón, es un hombre, su cuerpo es el de un varón, incluso, ¿no? Además, más allá de que anda a veces desnudo y las niñas le ven los senos y le dicen, ¿no?
Esa parte me encantó. Después me gusta que el personaje es un poco, me hizo acordar al Lazarillo de Tormes. Es como un personaje un poco pícaro, ¿no? Y esta carta, que es como esta gran confesión, con la excusa de la promesa a la Virgen del Naranjel, y me hizo acordar un poco a la carta que escribe a vuestra merced, ¿no? Donde de alguna manera le va explicando los pecados y el porqué de su vida, ¿no? Me gustó esto también, que incorpora un poco la picaresca ya hablando del siglo español. Y bueno, y después la parte de la selva, ya como ya te dije hace un ratito, me pareció como en Selva Almada del Monte, o en Horacio Quiroga, cómo aparece la presencia de la naturaleza, porque cada vez que está en la selva y habla de la selva, además de que parece que está hablando de un personaje más, como si personificara, ¿no? Lo hiciera como humano, parece que la selva en cualquier momento va a hablar, va a hacer algo, eso me encantó, y la incorporación del guaraní me pareció espectacular, me encanta cómo ella juega con el lenguaje y cómo se lo apropia de alguna manera y lo hace, lo incluye dentro de sus obras, eso me encanta, cómo juega con el lenguaje. En la Virgen Cabeza, la Virgen le habla en español antiguo, también. Entonces, me parece que es algo que cuando tiene que ver con la religión, con ideas un poco más anticuadas, quizás más vinculadas por ese lado, usa un poco también este lenguaje, ¿no? Me parece que también hay un juego ahí, no sé, capaz que lo veo yo nada más, pero no, porque me parece que no es casual. La Virgen Cabeza habla en español antiguo, y después que en muchas partes de la novela también pensó que hubo rupturas de la isotopía estilística, ¿no? Una parte me parece que uno de los soldados dice algo así como, usa una frase que es moderna, no es antigua, no me la puedo acordar, no sé si es, perdón, pero dice algo así como cerrar el culo o cerrar el orto, algo así dice en un momento que insulta a los otros porque son como muy guarangos los soldados, ¿no? A mí me encantó. Es más, leyendo así sobre la novela y me encantan estas lecturas que te llevan a otras lecturas, empecé a leer el libro El río de Congojas, El río de las Congojas. Bueno, vos sabés que El río de las Congojas para mí es la novela más maravillosa de la literatura argentina, que yo tendría que hacer tendría que ponerla a Libertad de Mitrópolis, porque El río de Congojas es un libro espectacular de la Ay, sí, historia, de una empecé a novela leer histórica maravillosa. No es muy conocida, a veces uno es prejuicioso en ese sentido, la descubre o la redescubre Piglia cuando hace una colección sobre literatura argentina, sus favoritos, y entre uno de sus favoritos está El río Congojas de Libertad de Metrópolis, que el año que viene voy a hacer casi un curso de Libertad de eh, Metrópolis. Me parece claro, que está también, excepcional. ¿no? La protagonista femenina tiene que ver con esto de la conquista también. Bueno, está genial, estoy leyendo muy poquito porque estoy con finales, pero cuando puedo ahora en el verano la arranco con todo porque me encantó. Así que es como estas novelas que a mí me gustan. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo la tecnicatura en periodismo, ¿Dónde? en TECLAB. Ah, mira, Sí, mira, sí, 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 mira vos. sí, sí, sí. Bueno, Sí, ¿y sé cómo que te va bien? abandoné en la licenciatura, pero voy a volver, voy Y a me volver. abandonaste la La de licenciatura, te comunicación estoy social, esperando. quizás. Pero bueno, Bueno, la novela tiene todo lo que a mí me gusta porque esa lectura que te lleva a otras lecturas y es lo mejor que puede pasar, me parece a mí. Eh, y bueno, lo poético que tiene el texto que a mí me encantó. Yo en un momento no quería que se mueran, perdón si que haga el spoiler, ¿no? Esta transformación que tiene Antonio, que es fantástico, no sé si se murió realmente, si se transformó en un árbol, qué pasó ahí, se volvió parte de la selva, se mimetizó el se espíritu, ¿qué pasó? volvió, se desintegró y se volvió parte de la selva. Claro. Como era un pájaro, lo habían convertido en un pájaro con alas y Claro, queda míticamente como envuelto, ¿no? En la selva. sí, me encantó y me gustó porque un poco humaniza al personaje, porque el personaje de esta Catalina Erauso era terrible, no era nada sentimental ni podía tener esa empatía que empieza a sentir Antonio a partir de la relación que tiene con las nenas, ¿no? Con las nenas aborígenes, y el personaje me parece que le dio como ella una vuelta de tuerca, porque el personaje histórico real, por lo que estuve leyendo, porque se puede leer, incluso está la biografía de ella, autobiografía, perdón, totalmente siniestro el personaje, ¿no? Muy bárbaro. Así que bueno, nada, no quiero robar más tiempo. Me encantó, Adriana, me encantó.
Bueno, me alegro mucho. Silvia, Hola, buenas tardes. Bueno, me encantan todos los aportes. Eh, sí, yo te digo, lo tengo en soporte en plataforma, pero me voy a comprar el libro. Y sí, El Río de las Congojas me hizo acordar mucho este mucho. texto. Te digo que al tenerlo en soporte acá informático, que no lo puedo disfrutar mucho. A mí me gusta el libro, el objeto, pero bueno, ya me lo voy a comprar. Este, bueno, me pasó como los comentarios de todas, lo que dijo Mary, con ese lenguaje, que ya ahí venimos del taller anterior que hablábamos de la palabra, ¿no? Ya al utilizar esas palabras, los verbos, en un tiempo verbal que no es lo habitual, lo cotidiano, me fue ubicando. Pero voy a empezar por el título primero. Las niñas del Naranjel. Que yo decía las niñas del Naranjal, pero Naranjel tiene que ver con naranja, tiene Claro. que ver con naranja. Pero bueno, ya ahí hubo algo me pasó con las palabras, se movieron, cayó una vocal, apareció otra. Y la tapa que yo vi, no está no hay una figura femenina, no hay como una Pachamama en este texto, en la tapa, la presentación del libro, porque yo lo vi esa presentación. A ver, ¿lo tenés ahí, Adriana? Sí, La yo tapa, veo sí, lo que veo son los tigres acá, pero no hay estos. una Pachamama en Los un yaguareté y los yaguareté, la sí, yaguaretesa que aparece ahí como un no hay personaje. una figura femenina, algo que cae una cosa amarilla. Bueno, no importa. Por ahí me confundo con otro texto, pero bueno, Pues, ¿ves? Es la falta del soporte del objeto. Bueno, a mí me interesó mucho esta ambigüedad de género y lo asocio a una película, no lo leí, pero lo voy a leer, Orlando, de, Orlando. de Virginia Woolf. Mira, Esta ambigüedad, eh, en este caso, para poder ser integrada, había que caer en la masculinidad, ¿no? Por otro lado, rescato, sí, lo de los espacios sudamericanos, rescato cuando hace una ejemplificación y es la escena de Tupac Amaru cuando es desmembrado, ¿no? Eh, También del Imperio Inca, el indigenismo, y también encuentro leyendas totalmente. con las que yo me encontré cuando era pequeña. Por lo general hay pampeanas, hay patagónicas, pero más rica es la guaraní, ¿no? Las leyendas guaraní. Eh, y bueno, la leyenda es eso también, tiene que ver con eso mágico, con eso fantástico, pero que se cree, siempre se asocia con ese pensamiento mágico. Yo creo que ella rescata todo eso. Me encantó como me gustó en la China Iron la utilización de otro lenguaje, porque a nosotros lectores nos deja un espacio, un vacío, que no llegamos a terminar de cerrar esta historia, como nos pasa con con la conquista, que hay cosas, de acuerdo a la historiografía, vamos a recibir determinada información, una se va a omitir, es como que no está hablado en otro idioma que no entendemos, y o es para pocos, para aquellos que entienden esa lengua, porque un poco la colonización es eso, ¿no? Impusieron también un idioma,
versus al idioma de los indígenas, de los diferentes grupos de indígenas, y nada menos que la comunicación. Y después yo asocio estas naranjas, que es el oro, porque acá se venía atrás del dorado, ¿no? Del Dorado. Empieza con los aztecas, los incas, y el oro de estas poblaciones era lo que daba su tierra, y se habla de este tributo a la Pachamama, ¿sí? Digamos que es como una metáfora. Ellos tenían su propio oro, que era el oro de la naturaleza, de esto que decía Mary, y también Romina, esta mirada ecologista de la selva y lo que vos dijiste, Adriana, como un protagonista más. Y bueno, toda esta cuestión de la Inquisición también y de la Iglesia, cómo el cristianismo arrasó, ¿no? Arrasó. Ahora estamos avivados, pero bueno, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para poder decodificar eso. O sea que ella habla de muchos temas, habla de los derechos humanos, habla de la cuestión de género, habla de la otredad, como vos decís, habla de las instituciones, habla del cuidado del medio ambiente o el medio ambiente, en fin, muchas cosas que ya comentaron. Me encantó, gracias. Habla de las culturas populares y la reivindicación de las culturas populares y de esas enseñanzas, esa sabiduría que tiene la cultura popular, ¿no? Y de cómo fue dejada de lado, destruida con las colonizaciones, e incluso, bueno, posteriormente también. Así que habla como de mucho, es muy rica en el tratamiento temático y en cada cosa aparece. Bueno, gracias Silvia, siempre tan oportuna y con tantas cosas interesantes. Teresa, ¿Se ¿me escucha? escuchás? Ay, ahora sí, ahora sí. 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 Bueno, la lectura de este libro fue difícil. Difícil. Por un contexto propio, digamos, no le pude dar el tiempo necesario, pero voy a rescatar algunas de las cosas porque tengo el libro, me lo prestaron, porque estoy con lo que dice Silvia. Es un libro que para leer en la compu, no, Es a mí difícil. personalmente no puedo, ¿viste? Entonces, por suerte, me lo prestaron, entonces va a ser una lectura posterior más con detalle, pero quiero rescatar algunas de las cosas. Escuché estos días muchas charlas de la autora y entre otras cosas rescato esto, que le llevó 6 años de elaboración este libro. Me imagino, me imagino. 6 años de investigación, ella no conocía la selva, me No lo decía. conocía, O sea fue a que, la selva. claro, fue ahí, estuvo meditando, y bueno, por eso es así también su premio, ¿no? No sé si es un premio, pero ella lo escribió con mucha dedicación. Y le preguntaban, porque, bueno, hay palabras en guaraní, y entonces parece que había gente que decía que había mucha lengua en guaraní, y son 17 palabras, le decía ella, nada más, pero bueno. Y otra de las cosas que quiero rescatar, digamos, cuando Antonio se convierte, digamos, por la situación que él necesitaba ser varón, el Vaticano o la iglesia de ese momento lo acepta porque es virgen. Exacto. Ese detalle es importante porque ahí vemos, o sea que porque la persona que se convierte en Antonio era virgen, la aceptan ese cambio de género. Así que dije, es tremendo y bueno, sí, Sigue es lo que siendo, decía. sigue siendo doncella, que sigue siendo doncella, ¿no?
no fue Bueno, sí, ultrajada. Y ni ella claro, misma sabe por qué, milagrosamente dice, porque no entiende por qué tampoco, ¿no? claro, claro. Entonces, eh, va a ser relectura este libro. Es desafiante, te conmueve, pero necesita una lectura mucho más detenida que no pude hacer. O sea que va para el verano la lectura de este libro. Ah, para el Pero verano, para admiro la escritora. O sea, la escritora me parece que es una persona muy inquieta y muy defensora de cosas que realmente apoyo, digamos. Así que eh, muy bueno todo, Adriana, la elección otra eh, vez. gracias. Lo recomiendo lo de Libertad de Metrópolis. Tiene mucho, como Ay, sí, decía, Río de Congoja se llama la novela. sí, Si la pueden lo leer leí. para el verano, léanla, es extraordinaria. Es extraordinario el Sí, trabajo discursivo, es extraordinario, te hace acordar mucho al trabajo de lo que hace. Yo sí. todo el tiempo que estaba leyendo no la leía, pero bueno, después para el año que viene la voy a incluir en un taller. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Alfred, ya que estás como acá, Alfredo, ese es nuestro este, espectador invitado, nuestro estudioso invitado, y amante de Cabezón Cámara. Bueno, le vamos a pedir a ver qué reflexiones nos dice él sobre la autora. Y después la voy a llamar a Ceci, que debe estar por ahí también. Alfred, no te escuchamos. Ahí está. Tengo problemas con él. A Ahora, ver ahí. Sí, ahora sí. sí, coincido con lo que viene diciendo la mayoría. O sea, yo tuve oportunidad de leer toda la obra de Gabriela Cabezón Cámara y esta es sin duda su novela más compleja, más difícil de leer. Es una novela que le pide mucho al lector, ¿no? Si uno realmente no tiene la intención de leerla, es compleja porque uno puede llegar a alargarla enseguida. Por todo esto que señalabas vos, Adriana, hay una complejidad desde lo discursivo enorme, con las líneas temporales que se van abriendo, con la mezcla del guaraní, el español antiguo, hay incluso versos, intertextualidades, hacen que la novela sea todo un mosaico bastante complejo. Y para mí acá hay algo interesante con dos tópicos que tiene Cabezón Cámara para mí en su literatura, que son por un lado lo religioso, que acá en la novela está muy presente, obviamente, con el personaje de Antonio, que es tremendamente complejo, porque, bueno, nace como monja, con esa intención de monja, y la novela va mostrando toda una crítica fuerte también a la Iglesia Católica, en la figura del obispo y lo que pasa con la Inquisición y demás. Y el otro tópico fuerte de Cabezón Cámara tiene que ver con que sus personajes son fuertemente sexuales, ¿no? Están como llevados casi siempre por un impulso sexual muy fuerte. Piensen en la propia piensen en la Virgen Cabeza, piensen en la China Iron y sus relaciones bisexuales y demás. Y en cambio acá, como señalaba recién Teresa, ¿no? Creo que tiene que ver un poquito con esto de la castidad que se impone el personaje de Antonio, no hay un impulso sexual en él, y lo de la identidad también es complejo, yo no termino de entenderlo del todo al personaje, ¿no? Pareciera que se resguarda en la identidad masculina como una especie de obligación para poder salir al mundo, pero en algún punto no hay un rechazo 100% a lo femenino, hay toda una mutilación del cuerpo que también llama la atención, ¿no? Con ese pecho que está como una especie de paisaje destruido, se señala en algunas partes, pero es un personaje que no muestra ninguna cuestión que tenga que ver con lo sexual ni lo amoroso, y eso me llamó la atención, pero para mí tiene que ver con esto de la castidad y de su origen como primero como monja. Pero bueno, es una novela tremenda. Yo la leí el año pasado, ni bien se publicó, ahora la tengo un poquito lejana en la memoria, pero hay muchísimas cosas en la novela que para abordarla desde diferentes. Perfecto. Bueno, se me fue Alfredo. ¿Se fuiste? Estoy acá. Bueno. No Sí, sé si se perdón. escuchó.
Sí, sí, sí. No, te me perdiste, ahora yo te recuperé. ¿Algo más querías decir? No, después por ahí agregar lo de lo ecológico que también mencionó María y otras compañeras, ¿no? Acá estaba viendo en la contratapa, está muy bueno lo que dice con respecto que hay algo de Hayao Miyazaki, que es un, Sí. un japonés fantástico con un cine de arte en cuanto a la animación, y hay mucho de eso acá también. Me parece que Gabriela, en toda esta cuestión ecológica, esa militancia ecológica se ve, y en el final, con esa transformación de la selva, en esa lucha casi, es casi una película de Miyazaki, ese final, ¿no? Donde de la selva empieza a luchar contra los soldados, que no sabemos si está en la cabeza del personaje o no. Ahí está la cuestión genérica de la novela. Bueno, bárbaro. Ceci, que estás ahí calladita, ¿querés Hola. opinar algo? Sí. Eh, Hola. bueno, a mí también me encantó la novela. Me gustan a mí las novelas que plantean este desafío, sobre todo cuando son polifónicas y también cuando tienen tantos saltos en el tiempo, porque no solo hay muchas voces, sino que cada voz corresponde a un momento distinto. Entonces, si uno no está muy pendiente, si no es un lector activo, acostumbrado a este tipo de narraciones, y sí, la novela necesita por ahí una lectura más atenta y no tan ojeada, que a veces uno no tiene el tiempo o pasan ciertas cosas. A mí me pasó que yo tardé más en leer la novela porque estuve con 2 semanas con problemas de atención, como que no me podía concentrar en nada, y yo leo en el colectivo generalmente, que es mi momento para leer, porque me pongo los auriculares y me siento y leo. Pero quería terminarla porque me gusta, me estaba gustando mucho. Y coincido con lo que vienen diciendo, eh, coincido también en que es distinta a la Virgen Cabeza, eh, distinta en cómo está escrita, pero sigue repitiendo ciertos tópicos que atraviesan a Cabezón Cámara, que son el tema de la sexualidad y el tema también de la Virgen, porque si bien la Virgen no aparece de la misma manera que en la Virgen Cabeza, está, porque es a ella o por ella, como excusa, que sucede toda la historia que nos está contando, esto de llevar a las niñas a salvarlas cuando en realidad no se termina de saber si es él el que las salva o ellas la que lo salvan a él en esta selva. Y a mí me gustó mucho la inclusión de guaraní porque yo soy hija de paraguaya, son parte de mis raíces lo que es el guaraní. Si bien no entiendo el idioma, a pesar de tenerlo muy presente en mi familia, sí me gustó que esté incluido, y algunas cosas para cómo se pronunciaban, me ayudaba mi mamá para decirme, no, no se pronuncia así, se pronuncia de esta manera, porque yo lo leo tal cual la fonética que es nuestra, la del castellano, y en guaraní tiene otra fonética, y por ello le preguntaba a mi mamá esto qué significa, y ella me decía, pero no, no estás pronunciándolo mal, y que es muy interesante porque no suele ser por ahí muy incluido el guaraní, que a diferencia de otras lenguas nativas, es una que sigue y bastante presente. En Paraguay se habla de los dos idiomas a la par, si bien no se lo estudia tanto, sí se lo habla, y está bueno que siga incluyéndose para que no se pierda, al ser una lengua tan importante y tan rica, sobre todo porque fonológicamente es impresionante la cantidad de diferencias fonológicas que hay entre ese idioma y el nuestro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Ileana, estabas ahí. Ileana, ¿Cómo están? Estoy acá por ¿cómo el estás? celu. ¿Cómo Bien, muy estás? bien. Todo bien. Bueno, me gustó mucho la novela. Si bien coincido con, creo que fue Romina la primera que habló comentando, Romy Harman, que ella decía que le costaba seguirla. A mí no es que me costaba seguirla, sino que por momentos, al principio me pasó sobre todo, cuando Antonio me echaba todo el tiempo, estaba me echando las cartas con lo que le pasaba, ¿no?
pero en las cartas que le escribía a la tía quería que terminara que deje de contarle cosas a la tía y que volviera, que quería saber qué era lo que estaba pasando con las nenas, cómo era que las había llegado a estar con las nenas, o sea, me quería enterar más esa parte de la historia y no me interesaba tanto lo que le estaba contando a la tía en ese momento. Después sí, porque en realidad lo que le estaba contando a la tía fue toda su historia y cómo había llegado a ser desde una niña a Antonio. Pero bueno, me gustó, me encantó esta parte, toda la parte de la selva y me llamó también, bueno, mucho la atención algo que Antonio menciona en algún momento, cómo todas las veces que había quedado herido y que lo habían estado asistiendo y eso, nadie se había dado cuenta de que era una mujer, o si se habían dado cuenta no lo dijeron, o qué, salvo hasta ese momento en que cae en el convento y que lo aceptan porque era virgen y la aceptan como doncella en realidad, como mujer en ese momento, y hasta que se va de ahí y vuelve a ser hombre. El final me encantó, esa parte en que él termina casi convirtiéndose en una leyenda más de guaraní, formando parte de la selva, no sabemos, como decía, no sabemos qué pasó, entendemos que se murió y que para las chicas se convirtió en un árbol, creo que era, ¿no? Porque era que estaban en las raíces. O en un pájaro porque le ponían alas. Y Bueno. me quedé en los agradecimientos, ¿no? Que me quedé leyendo todos los agradecimientos a toda la gente que el autor agradecía porque con lo que le había ayudado, porque claro, fue realmente un trabajo muy grande el que tuvo, al que le ayudó con el guaraní, al que le ayudó con el castellano antiguo, al que te conocía de la selva, o sea, mencionaba como a un montón de gente que le ayudó a terminar esa novela. Y solo un comentario que me causó gracia para las de mayor edad, los jóvenes no van a entender que cuando leí Rojaiju me acordé de una novela muy famosa. Piel naranja. Era la única palabra que sabía, Rojaiju. Ahí cuando apareció Rojaiju apareció toda la cuestión. Bueno, gracias Iliana, y me alegro que te haya gustado mucho porque ¿qué fue con qué fue que tuvimos conflicto? Con el corazón del daño tuvimos conflicto. Y bueno, y me sentí mal. Después pensaba, digo, no elegí bien esta novela, pero bueno, después la fuimos rescatando. A la pobre María Negroni que quedó ahí y a su conflicto con su madre. Bueno, me encanta, gracias. Patricia. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Bien, que fue una gran elección como última novela del ciclo. La suma de todas es un abanico impresionante como para todos los gustos. Y esta realmente me atrapó muchísimo, muchísimo. A mí lo que me pasó es que en un momento como que me invitó a leerme en voz alta. Eso me ayudó un montón también a poder entrar porque es como una narración oral, parece lo que busca la autora, y a mí me ayudó un montón. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue la cantidad de veces que se mete en la descripción de la selva, y cada vez es diferente, cada vez como que no te aburrís. Son esas descripciones que a veces cuando es muy descriptiva uno dice, bueno, ¿cuándo se acaba? Y sin embargo entrabas ahí como en un enamoramiento y una cosa de no dejar de leerla, ¿no? Sino al contrario, de cada vez es como estar ahí mismo, mirando uno también la selva junto a ella. Después me gustó muchísimo también cuando hacen ese traslado de la canción de las niñas del Naranjel, de esa canción española que a ella le cantaban, o le recitaban, y que que lo hace en la voz de la niña, digamos, ¿no? Sin buscar ningún tipo de belleza en
en lo que quiere transmitir, pero sobre el Mainumbí en realidad, que lo hace, ¿no? Sobre el Columbí, cómo hace ese traslado a su realidad, a su historia, a su cultura. Eso me gustó muchísimo. Y, bueno, creo que eso, pero a mí me gustó muchísimo, lo agradezco otra vez, y con muchos textos más. Bueno, gracias, Patricia. Muchas gracias. Ada, tenías levantada la mano, ¿no? ¿Querías agregar algo? Sí, no, quería agregar el final que escuché recién, creo que fue Ileana, ¿no? Que lo comentó. Yo en realidad creo, bueno, en mi imaginación, ¿no es cierto? Porque esto es imaginación mía, que terminó siendo cierta la transformación de Antonio, que las nenas lo veían como un ángel. ¿Te acordás que le Como un habían ángel, hecho ¿no? esas alas maravillosas? Pero Y tal la idea vez... era, sí, perdón. No, 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 perdona, digo lo que siento, digo bueno, del no, ángel, el perdón. cierre era ese, que finalmente fue cierto lo que ellas veían y terminó siendo un ángel, porque para las nenas lo era. Eso está, no sé, me pareció hermoso. Hasta me encantó lo de las alas, me pareció No sé, también. bueno, esa escena de las alas es muy linda, ahora la vamos a buscar. Ahora voy a Bueno, leer un capítulo, que es el capítulo 20, que lo terminé poniendo, me gustó tanto como estaba, dice, qué bien, qué buen capítulo puse al final, porque me encantó. Ahora lo vamos a leer y lo vamos a analizar un poquito. Al respecto a lo que dice Ada, yo estaba pensando en todos los diálogos, los pequeños diálogos que él va teniendo con las chicas, ¿no? Con las nenas. Y esta cuestión de que él le va enseñando, primero le preguntan quién es Dios, después le preguntan quién es Satanás, después va como haciendo quién es la Virgen, y por qué la Virgen, y qué es el infierno, ¿no? Hay como toda no sé si un adoctrinamiento, pero es una Planteos enseñanza filosóficos hacen las nenas. ¿cómo? Terminan haciendo planteos filosóficos las nenas, las niñas. Filosófico de lo que significa la religión católica, digo, en algún punto, porque aparece claramente el tema de la Virgen, ¿no? Y por eso la promesa a la Virgen. ¿Quién es la Virgen? ¿Quién es Satanás? ¿Qué es el infierno? Y ahí ellas van construyendo la idea de ángel. Y la idea de ángel, que es una construcción en la mente de las chicas que no estaba dentro de su propia mitología, llega a ser una construcción que él cuando entra después al mundo de ellas habían armado todo un mundo colorido que no tenía nada que ver con el mundo. Y a él mismo, a Antonio mismo lo convierte en un ángel multicolor, en un ángel lleno de otras facetas, en un ángel que es un ángel casi mimetizado con la selva, con los colores de la selva, con los olores de la selva. Digamos, ella arma su propia representación de lo que es un ángel, a partir de todo lo que vienen hablando con él, hasta llegar a la idea de ángel. Porque la idea de ángel no es una idea que a ella se les ocurre o que está dentro de la mitología guaraní. Es una idea que viene, digamos, de todas las charlas que ellos vienen teniendo, que empiezan con ¿quién es Dios? ¿No? Para la religión católica, y después eso se va a quién es Satanás, qué es el infierno, quién es la Virgen, y entonces todo eso se va de alguna manera diluyendo hasta terminar en la idea de ángel. Y ese ángel que ellas construyen terminan como mimetizándolo a él en en esa representación que ellas mismas tienen, no solamente del ángel, sino del cielo y del infierno, digamos, en algún Además punto. señalan que ese ángel no es hombre ni mujer también en una parte. Ese hombre no es hombre, no es mujer. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, no es hombre, no es mujer, no es pájaro, o sea, es como una unidad metafísica que tiene mucho que ver con las concepciones. Estaba leyendo algunas cosas de algunos alumnos que estaban trabajando en la novela, de algunas de estas nuevas cosmovisiones más espirituales
de las cuestiones religiosas, digamos, ¿no? De una cosmovisión donde el mundo no son hombres ni mujeres, hay una mimetización con lo animal, digamos, hay como una especie de representación espiritual de lo religioso. Y lo que me parece que está tratando las chicas lo que están tratando de conformar o de tratar de transmitirle a ese mundo ortodoxo que él está planteando, es una cosmovisión espiritual de lo religioso, que es colorida, que es alegre, que no tiene nada que ver con el mundo del cielo y del infierno, ni con ni con el mundo de la muerte, ni con el mundo de la destrucción, ni con el mundo de la avaricia, que es todo lo que viene mostrando el texto durante todo el tiempo, ¿no? De estos tipos que matan a los indios para sacarle el oro y que terminan de destruir todas las riquezas naturales. Eso era lo que yo había pensado a partir de esta cuestión de la construcción del ángel, que es la última, lo que se hace hacia el final. A ver, Vero, así después leo el capítulo 20. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, 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 sí. Sí, asociado a lo que estás diciendo, me vino en nuestra lectura el Evangelio según Marcos, ¿te acordás? Que lo leímos también, a las compañeras que lo Sí, leímos sí, también, sí, que a sí, partir del sí, relato se fue construyendo y terminó sacrificado, o sea, era el Jesucristo, ¿no? Porque es dotado a partir de lo que se viene a decir, lo que hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Hay una aculturación también, una cuestión con el lenguaje. Saco esto y pongo esto en nombre de de una lengua que es originario, lo que decía la compañera Cecilia, creo que también, ¿por qué no? Y qué suerte que esté el guaraní, porque no nos asombramos ni nos incomodamos cuando hay 10 o 15 expresiones en inglés, pero nos traba cuando en algún hay préstamo 17 lingüístico términos en y cuando hay guaraní. guaraní, claro. Y ahí también hay una cuestión de ideológica, ¿cierto? Con respecto a lo que decías recién también, esto de lo de la muerte o del cielo y el infierno y las cosmovisiones o las concepciones, pensemos que la poesía náhuatl o lo que tiene que ver con la América originaria, con las culturas, los imperios del territorio americano, o mismo en algunas producciones que ya fueron, bueno, muy masivas, pero lo que se supone el concepto de vida o muerte es una concepción cíclica y de hecho en México celebran el Día de los Muertos y no hay una concepción oscura de te vas al cielo, al infierno, el muerto, sino celebración, alegría. Ese otro tiempo, o sea, los muertos están con nosotros, conviven, pueden ser parte de nuestro ideario, de nuestra vida, de nuestra vitalidad, y no es temeroso ese otro lugar, ¿no? Entonces hay como ahí yo siento que es esta novela junto con otras que también, ¿no? Vos decías El río de las congojas y yo tenía asociado también Sama, El entenado, son interesantes reconstrucciones imaginarias acerca de la conquista, son de la serie también de Ricardo Piglia, ¿no? Interesantes reconstrucciones de la conquista española en América y en el Río de la Plata, ¿no? Muy valiosas, valiosísimas, como para poner la mirada, alguien, creo que alguna compañera también dijo, y no entendemos, y nos queda ahí, y claro, porque ahora revisitando estos espacios o lo que fueron los procesos, como por ahí una guerra cercana a nosotros, ¿no? Uno cuando lee literatura de Malvinas también está viendo que los autores resignifican lo que fueron procesos que fueron avasallantes, ¿no? Y que para mí encierra, o sea, trae o llevó adelante una aculturación. Y desde este lugar es una forma de resistir, porque se pone nombre, se mira. Para mí, obviamente, nada es casual y en la autora tampoco, ¿no? Que estén todas estas voces mezcladas y dichas y en convivencia. Es nuestra identidad, ¿no? Lo español, el guaraní, todos convivimos o nos formamos en una mezcla de todas estas culturas. Pero, insisto, en lo de la culturación me pareció muy, muy interesante lo que decías. También me hizo acordar a Junco, ¿se acuerdan?
Sí, yo Cuando, lo leíamos en la escuela en la primaria. escuela, claro, pero me pareció simbólico esto de que qué es esto y qué es aquello. Cuando el maestro quiere enseñarles el fenómeno científico del eclipse y las nenas o los nenes le terminan diciendo, evidentemente con su sabiduría popular, que es con este que se enoja con la luna, el sol y cómo se personifica el mundo alrededor, ¿no? No es un satélite, es tal o cual entidad, es una mirada mitológica y es un saber, es otro saber que vale o está a la par, ¿no? De lo que serían las explicaciones científicas, Claro, técnicas es o como las que se imponen. cómo se arma otra cosmogonía, ¿no? Otra Una cosmogonía. cosmogonía que tiene, que está alejada de las religiones ortodoxas, ¿no? Claro que Que sí, tiene que ver con concepciones espirituales del mundo religioso. totalmente, Que es un claro. poco una concepción de Gabriela, digo, pero además de eso, está como todo el tiempo puesto en el personaje de la selva, en lo que viven y en lo que transmiten estas nenas a partir del mundo de la selva, ¿no? Porque no es, y además está relacionado también con el mundo de la infancia como algo más espiritual, más espiritual, menos atacado por el mundo de la avaricia, de la ambición, de la maldad, pensemos que empieza con el patíbulo, lo van a llevar a la horca, y el primer capítulo, que es brutal, que es el capítulo donde van tirando la gente al fuego, el fuego como supuestamente la sanación o la consumación de los pecados, la sanación de los pecados de los hombres, y que como no pueden ir tirando a los indios, van tirando a los españoles. O sea, es un comienzo Sí, muy sí, brutal que tiene la novela. sí. Y después se va, digamos, como frente a esa brutalidad, frente a Sí. esa ortodoxia, frente a ese mundo negro y oscuro que Ujú, tiene que ver con el cielo, el paraíso, el sí, cielo y el infierno, el Dios y el Satanás, el mundo tan ortodoxo en lo católico, aparece un mundo suave, un mundo claro, colorido, un claro. mundo espiritual, un mundo que es el mundo de la selva, en el medio del caos, ¿no? Porque después se va a Sí, prender fuego todo, ¿no? claro. Pero logra, de alguna manera, llegar a los lectores a través de esa cosmogonía o de esa creencia, que me parece que o por lo menos está muy bellamente narrada, digo, ¿no? En algún punto. Como para dar cuenta de que en realidad todas las cosmogonías y todas estas cuestiones son discursos Son en claro. algún punto. Es una mirada sobre el Eh, mundo, es un relato, es una claro. mirada sobre el mundo, es una mirada sobre el mundo que es discursiva, Sí, 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 es una En la, construcción, en la claro, misma claro. construcción discursiva, en la misma construcción de la novela, es Sí, 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 una exacto. variedad de discursos. Yo ¿Cómo sentía encontramos el todo? unos ecos y unas voces, o sea, venía, ¿no? Cuando uno revisa o estudia o compara, ¿no? Los mitos precolombinos y los mitos clásicos, y hay grandes diferencias. Está esto que late y emerge, ¿no? Los dioses eran distintos los dioses, eran colaboradores, eran entre todos, se equivocaban. De hecho, el Popol Vuh trabaja el mito de creación, ensayo y error, y a partir del apego a la tierra, ¿no? El hombre no surge ni por castigo, ni porque a imagen y semejanza de un solo Dios, que es el que manda, oprime, castiga, te manda al infierno, sino que es producto de los errores y de las colaboraciones. Entonces genera también un ser y estar en el habitante, en el aborigen, en el que cree y acomoda. También después habita el mundo de manera más pacífica y más amorosa, porque no la daña, sino que, bueno, toma lo que necesita. Se desprenden un montón de otras cuestiones que son ideológicas, a mi entender, ¿no? Porque se es y se está en el mundo de una manera más pacífica y más amable. Y bueno, es esto lo que creo que... Vos vieron que en alguna de las partes dice que Antonio no sabe si es un árbol, Ahí ¿no? está, Como que mimetizado, queda vegetal, mimetizado con el paisaje. tal Y él, cual. él mismo se pregunta, ¿seré un árbol? ¿Soy como un Claro, árbol, no? qué Y belleza, sí. es muy bella, es muy bella esa escena también, ¿no? Como que queda mimetizado con el paisaje. Sí. Ale, ¿estás por Yo ahí? quería decir
al respecto de lo que estamos hablando de las descripciones, de la selva, ¿no? Esas narraciones y descripciones tan bellas, que yo marqué una breve que me impactó. Decía, no tenía frente a sí las flores hechas, las tenía sucediendo. Eso me pareció una cosa dinámica absolutamente original. Y después sigue, ¿no? Hechas de pequeñas bolitas coloradas, alargaban los brazos para confundirse con las otras. Es hermosa la descripción de las flores, la parte de la naturaleza. Hay muchas otras, pero a mí me impactó esa sobremanera, ¿no? Esa descripción viviente, en acción, en proceso. Eso quería agregar. Hermoso. La verdad que la novela, sí, muy, muy, en todo aspecto. A mí lo Perdón, que un detalle, si uno revisa, o yo les recomiendo también la poesía, el tratamiento de la poesía náhuatl, el poeta Netzahualcoyotl, no sé si lo han trabajado, lo han vieron, bueno, vos Adriana seguro que te acordás, trabaja las expresiones poéticas de la poesía americana. Justamente, si hace rato comentaron de que él termina transformado en pájaro o algo así como lo que dijeron, ¿no? Hace un ratito. El poeta habla sobre desde dónde venimos, hacia dónde vamos y de qué somos los humanos. Y es en profunda comunidad con la naturaleza, que va en un círculo permanente, ciclo vida y muerte. Y no es porque creen en la reencarnación, obviamente, ¿no? Entonces hay toda una construcción también de que el pájaro, de las plumas, del hacer, el hombre también tiene esa esencia. Así que creo que Gabriela Cabezón Cámara nos trajo un poco, a mí evocó en mis lecturas y en esta, toda esta cuestión artística americana. Americana, espiritual. Adrián, ay, perdón. ¿Qué tal? Adrián, que tiene levantado. Ah, perdón, Male, no terminaste. Estaba así, no, que decía que me impactó mucho fue cómo encara el tema de la religión. Eso hasta me impresionó. Es que el tema de la religión, sí, es muy impresionante. Tremendo, tremendo. Hasta siniestro vi en muchos aspectos. No me asombró porque estamos acostumbrados a estas visiones, pero está tan gráficamente descrito y tan bien y tan insinuado, porque en muchos pasajes está solo insinuado, pero eso me impactó muchísimo. Eso, bueno, chicos. gracias, Ale. Gracias. Nada. Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí me gustó mucho también. No voy a agregar mucho porque ya se dijo todo prácticamente. Yo le agradezco a la autora ese lenguaje español antiguo inventado, porque si hubiese sido el lenguaje que correspondía, que supongo que era el de Cervantes, hubiese sido una novela más difícil, ¿no? De leer ese castellano antiguo. Así que le agradezco enormemente a la autora. Y lo que me llama la atención es cómo Antonio, que es una especie de síntesis de las dos culturas, de los dos lenguajes, de los dos géneros, es tan hombre y hace tantos desastres en la civilización, y lo femenino se desnuda y se recrea en la selva. Pero cuando está en la civilización es una bestia. Una bestia que va matando. Que va matando, que saca la daga, que clava, que habla de sus crímenes. Miente, hace tropelías de todo orden. Y la otra, lo único que se me hizo un poquito pesado sobre el final, yo entiendo que porque está inspirado en la novela, en la autobiografía, que algunos dicen que es apócrifa de esta mujer, que en un momento ya de tanto que todo el tiempo la mete presa, le mata a uno en un espadazo, y que todo el tiempo la suelta, la larga, y ya se hizo un poquito que no agregaba nada. Pero así es que es la biografía, ella toma la biografía de claro, todo lo que le va pasando. O sea, cómo en un cuerpo, el cuerpo de la mujer va adquiriendo toda una ideología masculina del honor, de la muerte, del tener que debatirse a duelo, de defenderse ideológicamente de la... O sea, ideológicamente es un varón, digo. Ahí está bueno, porque ahí hay como la contradicción esta de lo biologicista y lo social, ¿no? No porque sea una mujer biológica,
no tiene un imaginario masculino, digamos, incluido, que es el imaginario del hombre que sale al mundo y que tiene que defenderse de los demás, y que tiene que ser valiente, que tiene que ser que tiene que defenderse de alguna forma, que tiene que defender su honra, ¿no? Y aparte, y hay una escena de un duelo, ¿no? Como una cosa que termina matando al hermano en esa escena del duelo, que es terrible. Bueno, ¿y la parte de la selva te te gustó más? Sí, me entretuvo más. La parte de las cartas en el momento, ya, sobre todo te decía, al final me pareció un poco repetitivo. Ya, no agregaba mucho. Repetitivo. Ya estabas, ya Porque era Kill Bill, ya estabas contando los muertos, ¿viste? sí, y ella lo vive como un crimen y se los cuenta a la tía como una cuestión de crimen, que ella le tiene que confesar a la tía los crímenes, ¿no? Los crímenes cometidos. Y va matando gente por todos lados, digo, va No, pero hasta clavando eso, la ¿no? daga, Con la tía se clavando la arrepiente. espada. Con la tía se arrepiente, pero en la urbe no. En la urbe miente, niega, porque si no va en cana. Es que va, después lo saca, va haciendo todos los ardides posibles. ¿Quién es el que dijo del pícaro que le hacía acordar un poco al Lazarillo también? Alguien Mary. lo dijo, Mary, ¿no? Dijo, Bueno, sí. zafaba que era vizcaíno, porque llegaba a ser nativo, con la mitad de los crímenes ya lo hubiesen colgado hace rato, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Lógico, lógicamente. Bueno, y hasta después el Papa lo absuelven porque es doncella, digamos, cuando se descubre que es mujer, bueno, lo absuelven porque es virgen, ¿no? Está, toda la ideología está toda. No hay nada que se... Me llamó la atención la iglesia como ha sucedido con el Vaticano, ¿no? Que se meten los delincuentes para tener una protección y después negociar con la justicia que iban y rodeaban la iglesia, ¿no? No sabía qué pasaba allá entonces. No, evidentemente las autoridades no podían ingresar a la iglesia, la iglesia tenía que entregar al reo. Claro, claro, totalmente, tal cual. Bueno, gracias, Adrián. No, por favor. Mary, que levantaste ahí la manito. Sí, con el tema de la relación de Antonio con la selva al final, mientras más profunda es su relación con las niñas, con las nenas, más profunda es su relación con la selva. Y perdón, no sé si se escucha, ellas lo pintan por completo, le ponen las alas, que pareciera incluso como si lo estuvieran preparando para la guerra, ¿no? Dice, la selva habla, canta, se está preparando para una guerra. Pero hay como dos visiones que vi ahí. Las nenas tienen a su familia cerca. En una parte dicen, nuestra madre está cerca, ¿no? Pero ellos empiezan a alimentar a Antonio a las niñas con comidas, las nenas aparecen con ollas con comidas típicas de los pueblos originarios, ¿no? De alguna manera ven en Antonio esta cuestión de cómo está protegiendo además de todo lo despiadado, porque me reía con lo que dijo el compañero, porque chusmeando ahí la biografía de la monja, de Catalina, sí es verdad, se la pasaba timbeando y matando gente, la perdía el juego y se tenía que defender su honor porque le decían cornudo o le decían, no sé, creo que lo trataban de cualquier cosa y ya los mataba, era una cosa así muy, muy terrible. Y una cuestión que también me parece a mí que no es menor, ¿no? Esta cuestión, la selva, ¿no? Como la Pachamama nombraba por ahí, la madre selva, la que provee alimentos, la que protege, resguarda. Y Antonio, a pesar de esta cuestión masculina, que todo el tiempo dice, soy un hombre, y muchas veces dice, por suerte como que no había engendrado, ¿no? No pusieron la semilla en ella, pero ella en un momento piensa, ¿y si me voy, vuelvo a mi pueblo y me llevo a las niñas y las crío? Y no, hay una cuestión bastante maternal o por lo menos de protección, eso me encantó, me pareció hermoso. Y después el tema de la sexualidad y estas cuestiones de la hipocresía, ¿no? De la religión, porque está el personaje del gato, que si no entendí mal era indio también,
y cómo quemaban o castigaban a otros soldados por sodomitas, ¿no? Dice ahí, por estas orgías que tenían, y al final el capitán termina teniendo una relación sexual con Una este relación. personaje. Y fíjense una cosa, es interesante lo que dice Mary, porque es la única escena sexual que tiene el texto, o sea, la única escena más explícita que tiene. Sí, Tenemos 240 y pico de páginas durante todo el texto, y la única escena sexual explícita es esa, 254 páginas, y es una novela larga, digamos, y la única escena sexual explícita es la escena una escena entre hombres, ¿no? claro. Entre el gato y el capitán. Pero El fíjate que, capitán fíjense que no, Adriana, no es de la protagonista, ¿no? no es de la Lo protagonista, no es de la sexual no protagonista. está, el impulso sexual no está en la protagonista, sino en los personajes secundarios. Yo ponía ahí en el chat, también se hace referencia a Cotita de la Encarnación, personaje histórico, que después retoma a Sosa Villada en un cuento brutal, que se los recomiendo, que es espectacular, que tiene el mismo título, que es en algún punto el personaje de Antonio cuenta que es la que lo protege en el momento en que él llega a unirse a los soldados. Pero coincido con lo que dice María también en el sentido de que pareciera que el personaje es un personaje ambiguo y tremendamente complejo, el de Antonio, Muy ¿no? complejo. Muy complejo, pareciera que necesita ese disfraz, entre comillas, de hombre para hacer lo que no puede hacer como mujer. Es complejo, yo no lo termino todavía de entender igualmente y eso está buenísimo, me parece a mí, no terminar de Creo entenderlo. que necesita varias relecturas, me parece. Para ir Sí. viendo toda la cantidad de tópicos que tiene, creo que necesita varias relecturas el texto porque tiene muchísimo para explotar, digo, ¿no? Pensaba en esta cuestión de que el capitán también es un personaje terriblemente complejo, ¿no? Es un personaje secundario, pero tiene una función. Primero, en primer lugar, el protagonismo se lo lleva el arzobispo, ¿no? Hasta que el arzobispo se muere. Entonces queda él como el delegado de todo, y y todo el entramado se va dando a partir de sus actos de crueldad. Y a partir de cómo va seleccionando sus amanuenses, se le va se le va Antonio de quien estaba, dice, ¿por qué lo quieren vivo? ¿No? Entonces yo pensaba que todo el tiempo dice, ¿por qué lo quieren vivo? Porque supuestamente el capitán estaba como enamorado de esa voz, de la voz esta vascuense, o sea, como que revela todo el tiempo la homosexualidad del capitán, ¿no? Y todas las escenas del capitán con los otros, y después con el gato ya se hace explícita, pero tienen un tinte erótico que no llegan a ser explícita, pero que se explicita después cuando llega esta cuestión del gato, al que termina no solamente termina teniendo sexo con él, sino que lo ultraja, digamos, intenta de algún punto seguir ejerciendo el poder a través de la Como que lo sexualidad. domina sexualmente, ¿no? Hay Lo como una domina, pelea lo entre los dos domina, varones ahí de quién va a dominar el a otro en lo dominar. sexual. ¿Quién es el que manda? ¿No? O sea, vamos a tener esto, pero acá el que manda soy yo, ¿no? Claramente, y eso se ve como claramente especificado. ¿El gato no era Bueno, el que le leía lo de Cervantes o yo recuerdo mal? claro, bueno, del gato era el que lee lo de Cervantes. Sí, sí. Que es una novela que aparece ahí, que los dos se ríen mucho de la novela, que estaba causando furor en España, dice, de lo de Don Quijote. ¿Cómo aparece Don Quijote en el medio de este lugar de las Américas perdido? Y se convierte como en el bestseller de la literatura de ese momento. Y los dos empiezan a compartir y a reírse y a ser cómplices el gato sabe leer, ¿no? Que es algo específico que también está relacionado con el tema de la escritura en todo el texto. Fíjense que todo el tiempo lo de las cartas tiene el valor
de esta cuestión del género epistolar, pero también de la importancia de la escritura en el desarrollo del personaje. El personaje tiene que estar confesándose y confesando sus crímenes a través de la escritura. Y todo el tiempo tiene que estar, volver a lo suyo, dice, ¿no? Si Volver a lo escribo estoy suyo es vivo, volver dice a en la... una parte. ¿Eh? En una parte dice, si escribo estoy vivo, recuerdo una Si frase. escribo estoy vivo, exactamente. La escritura lo constituye. Y eso es lo que hace todo el tiempo contándole, o sea, como que esas aventuras no son existentes si no son contadas. Súper borgiano lo suyo, ¿no? Debo decirlo, que ya venimos con Borges desde el otro taller, pero lo vamos a enganchar acá. O sea, no tienen valor toda la aventura, no tienen sentido, no existen, no son reales si no son escritas, porque son una forma de retenerlas en el mundo de la memoria. Si no pasaron en la nada Como misma. en Como Basterrica, que, en la novela de Basterrica que leímos este año. bueno, En las estábamos indignas. hablando En Las en Indignas las también está la indígenas. escritura como forma de perpetuar la memoria, digamos, ¿no? Este personaje que escribe para perpetuarse y como de alguna manera decir existo a través de esta historia que voy a dejar, alguien va a leer, que escribe con su sangre, que escribe con lo que tiene. Con lo que tiene, como el Marqués de Sade, ¿no? Que termina escribiendo con su sangre cuando ya no le queda más la tinta o le quedan más las cosas. Hoy había una de las chicas que terminó la tesina, que defendió la tesina, que estaba trabajando en Las Indignas, y justamente trabajó este tema de la escritura como perpetuación de la memoria, como necesidad de realización factual de los hechos. Digo, los hechos se realizan cuando se escriben, cuando queda la crónica, decían ahí por ahí en el chat, que no sé quién lo dijo, pero bueno, alguien lo dijo, se me pasó así rápido. Pero la escritura cumple acá un papel fundamental. Por eso, no solamente quien narra le da, el sujeto narrador, el sujeto informante, le da tanta importancia a lo que se narra, porque sino que hace que su personaje, el personaje que crea, también sea fundamental para la perpetuación de la aventura, para la perpetuación de la confesión de los crímenes. ¿Cuántos crímenes he cometido? Pero solamente voy de alguna manera a redimirme a partir de confesárselos a la tía, digamos, de alguna manera. También, perdón, también una Sí, emulación de lo que fueron las iniciales crónicas, pensamos en la conquista, ¿no? Y en que Colón escribía, o sea, todo lo que se suponía que era para la reina y todas las evocaciones del diario de viaje y todo lo que se rendía, ¿no? Y es también, es como quitar del lugar, ¿no? De la hegemonía, ya como que fue de una manera, bueno, se ficcionaliza de otra, ¿no? Porque está escribiendo, pero escribe hacia España también, o pensando en esas escrituras, pero con otro tinte, atravesados por otra cuestión histórica. Yo creo que ella lo que hace es valiosísimo porque trabaja, podemos ver esas reminiscencias, pero ancladas acá, con esta mixtura, con esta forma, me parece altamente poderoso, porque es sí, una es muy evocación. poderoso. Porque además, fíjense que eran muy pocos los que escribían, los que sabían escribir. Entonces, el que poseía la capacidad de leer y de escribir era superior al resto, digamos, en Y algún contar punto. crímenes, porque no se contaban, o sea, todo lo que sabemos del genocidio o del daño, no se narraba, se esconde, pero estas formas casi como una especie de catarsis o de reivindicación, si se quiere, moral, porque se estaba escribiendo sobre lo que se había dañado, ¿verdad? O sobre muertes, sobre asesinatos, sobre cuestiones horrorosas que, bueno, podemos pensar. Pensaba también en Galeano, ¿no? Y en las venas abiertas de América Latina y en un punto se me cruzan todas mis lecturas o se mezclaron y saltan acá. Y No eso es sé. lo que pasa, que un texto lleva al otro y ¿Viste, así, Adriana? Tal cual, tal cual. tal cual. Silvia, También le salva la vida porque le puede llevar la contabilidad al capitán, aparte de la voz que lo cautiva, también se salva porque puede llevarle la contabilidad. Es
también, otra forma de escritura. Bueno, le lleva la contabilidad, le canta las canciones vascuences. Hay también toda una investigación sobre lo que es el canto vascuence y cómo le canta las melodías vascuences, ¿no? Y está todo el tiempo repitiendo eso, de que él es vascuence y le canta, y eso también lo deja como anonadado, enamorado, digamos, en algún punto al capitán. Y es muy bello eso. Y todo el tiempo, fíjense que otra cosa de las que me parece que se da, que están como muy claramente marcadas. Perdón, Silvia, yo te interrumpí y no, No, vos seguí, ibas a decir seguí, algo. Adriana, seguí, que es muy interesante. Seguí, seguí. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, seguí con esta idea, que no se me corte el hilo, dale. No hay problema. No, que pensaba en que cómo los sonidos tienen una importancia vital dentro del texto, porque están las canciones de las canciones vascuences, los ruidos de la selva, lo que se está contando, digo, desde algún lugar. eh, lo que cantan las chicas, las nenas que todo el tiempo están cantando, digamos, hay como una exacerbación de todo lo que tiene que ver con el campo sonoro, digamos, por decirlo de alguna manera, que remite a muchos elementos y que están totalmente conectados con el tema de la selva. No sé si llegamos, yo quería leer el capítulo el capitulito no sé qué hora es, menos 20, menos cuarto ya. El capítulo 20, que empieza el capitán. Un pedacito solamente para mostrar el trabajo de la escritura. Navegaba la piel del río en su piel de noche, cuando hasta los jotes duermen, haciendo la plancha en aguas cálidas. El capitán perdía rango y señales. Se entregaba a una corriente dulce. Yacaré sirupés al nivel de sus ojos amablemente llorando. Cómo usa los gerundios, ¿no? Acá, que están relacionadas con los circunstanciales, acá los adverbios. Y después usa como todo el tiempo palabras sueltas que conforman oraciones, ¿no? Y entonces es el nivel de sus ojos amablemente llorando, punto, flores. Veía los pétalos gordos, aparte esta idea de un pétalo gordo, ¿no? Como que fuera una contraposición, ¿no? Una cosa, un oxímoron ahí, surgiendo colorados del centro verde del plato flotante que es el irupé. Los veía combándose en un arco que se abría para volver a cerrarse en puntas blancas. No tenía frente a sí las flores hechas, las tenía sucediendo. El uso del gerundio es extraordinario porque es una palabra es el diablillo del idioma, como dirían, ¿no? Y siempre hay como mucho miedo de los escritores cuando vamos a escribir algo, tenemos que escribir un texto, de utilizarlo mal el gerundio. Ella no tiene ningún problema con utilizarlo. Lo usa desde un punto de vista tan poético que el gerundio cae perfectamente en la frase que está armando. No tenía en cada pétalo la leche vegetal, hecha pequeñas bolitas coloradas. Alargaba brazos para confluir con las otras. Se extendía sin se estiraban. Se iban volviendo claras cuanto más se anudaban y se alejaban de la base. Todas vibraban como animalitos felices de rozarse. Pura inquietud, en degradé, ahí está la ruptura isotópica, ¿no? De esta flor, se dijo el que no estaba siendo capitán. O sea, el capitán cuando se tiraba en el río y hacía la plancha, haciendo la plancha en aguas cálidas,
empieza a sentir todas estas emociones, que no las puede sentir cuando es capitán. Todas vibraban pura inquietud en degradé de esta flor. Se dijo el que no estaba siendo capitán. Era Irupé al mismo tiempo, él mismo. Plato verde florecido su centro del cuerpo. Esa flor rosada con corazón de estambres y cabezas bañadas de un polvo pringoso y dorado. Le creció y latía. El capitán tarareaba un encuentro. Que esto como que ya lo habíamos dicho en algún punto, ¿no? Tarareaba una piel en su piel, unas manos en sus manos, unos ojos en sus ojos. Tarareaba sobre todo una voz en sus oídos, en su estómago, una voz acariciándole los intestinos para terminar saliéndole de cara al sol, floreciéndole la flor de su secreto. Tarareaba arrullado por la voz angélica de una niña que lo hacía estirarse para alcanzar el sol. Bueno, todo el texto, todo este capítulo es así, ¿no? Está absolutamente... ¿Tengo eco yo o me parece? ¿O hay Hay algún mic abierto. hay algún micrófono abierto que está como haciéndome ruido? Tarareaba arrullado por la voz angélica de una niña que lo hacía estirarse para alcanzar el sol. Lo hacía latir yacaré irupé, yacaré, flor con dientes, pensó. Estos indios de mierda están locos. Se rió y movió la cabeza. Pobre capitán. El yacaré perdió todo irupé. Le mordió la nuca desde adentro y ya no hubo río ni flor. No hubo más que el lagarto mordiéndolo y el barro de las orillas de estos ríos asquerosos. Le llenó la garganta el cauce ácido, podrido, desde el estómago o desde el mierdoso infierno. No supo y le dio igual quién puta le estaba arrasando las entrañas. Fíjense cómo va combinando los estilos. Es decir, cómo va trabajando, por un lado, con un lenguaje metafórico, utilizando los gerundios en un trabajo metafórico, y después rompe estilísticamente a partir de expresiones groseras, digamos, como el mierdoso infierno, los intestinos. O sea, como que empieza a surgir la cosa sórdida, horrible, cuando el yacaré ahí lo muerde. Y el cierre del capítulo es casi actual, el tono. El cierre del capítulo es extraordinario, porque dice, estos negros de mierda analfabetos, los civilizás, les enseñás a limpiarse el culo, cuando pueden te la dan, hay que matarlos a todos. Habla un taxista. Es tal cual. Es tan absolutamente reaccionario, que es como si no hubiéramos avanzado nada en esta expresión. A mí me pareció, este capítulo me pareció muy bien trabajado, porque no solamente está rompiendo todo el tiempo, está trabajando lo poético y después en algún momento lo poético está todo el tiempo rompiéndose, todo lo poético está todo el tiempo desarmándose, lo poético está todo el tiempo entrelazado con otras formas que tienen que ver con estos pensamientos reaccionarios, con estos pensamientos que son absolutamente actuales, digamos. Cómo hay esa mezcla de registros está también llevada a cabo, digo. No la hace cualquiera, digo. Hay que saber escribir muy bien, hay que ser muy buena escritora para poder hacer este trabajo de conjunción de palabras también cohesionado, digo, en algún punto, y que produzca tanta, y que sea coherente, que sea cohesivo, digo, en algún punto. Después se durmió como un tronco. No fue profundo ni largo, durmió como un tronco porque lo rodearon los bracitos y las piernas de los dos monos y las niñas y la cabecita de la roja. Es hermoso esto, ¿no? Es Antonio acá ya, ¿no? Siente la tibieza de las pieles, las respiraciones chiquitas. Antonio es un árbol, que era lo que decíamos recién, ¿no?
y sus huestes ramas. En cualquier momento empieza a echar hojas y a dar sombra. Bueno, sombra ya da. Y ve todo verde. Aparta de un manotazo la tierna urdimbre vegetal con que los ha cubierto la selva adentrándose en la choza. El sol caerá pronto, arrecian ya las nubes de insectos, ruge el yaguareté, se recogen las flores, se ven ojos amarillos en lo oscuro, luciérnagas. ¿Qué atrapa a las luciérnagas en sus correrías? Beber. Deben beber agua como todos los animales, incluso los árboles, menos los hombres que también, pero además el vino y los licores y los aguardientes y las chichas. Hay otros animales que beben otras cosas. Los mosquitos, por ejemplo, que ahora mismo se agitan gregarios y con ánimo de grandes predadores. Mejor vuelve a prender el fuego que está casi apagado. Se mueve muy lentamente. Desprende brazos y piernas de su tronco. Acomoda a las niñas conformando una nuez. Mi tacuña y mi chizo en la semilla. Y cuadro y tecaca la cáscara que las protege. Los tapa a todos con la capa. Los débiles, siempre invierno. Esa frase me pareció de una actualidad impresionante, ¿no? La cáscara que las protege, los tapa a todos con la capa. Los débiles tienen siempre invierno. Nunca jamás sintió tanto frío cuando ni sostenerse, como cuando ni sostenerse en pie pudo y cayó desmayado. O tal vez no fue la debilidad, pudo haber sido el clima de la cordillera allá arriba, o las dos cosas. Le gusta verlas así tranquilas. Michi abre los ojos, inmensos en su carita, que, oh, cómo ha sucedido esto tan velozmente, ya no está, no está raquítica. Tiene las mejillas llenas, los pega al cuerpo de Antonio que lleva ahora esos ojos encima, los sostiene como a frutos recién nacidos. ¡Qué trabajo ser un árbol! Nunca lo había pensado. Hasta las piedras trabajan. Él escribe. O sea, el trabajo de la escritura dentro de toda esa conexión que se da en la selva, ¿no? La selva hace su trabajo. Hay una parte que dice, la selva hace su trabajo de selva. ¿Cuál es el trabajo de selva? La selva, ¿no? Gritar, ser voraz, acompañar, ser peligrosa, comerse también, ¿no? Como que la selva se come a todos los que de alguna manera la transitan. Pero también la selva es amable porque los demás la destruyen, ¿no? Y ahí está el mensaje, lo que veníamos hablando de el mensaje ecológico o el mensaje de las variaciones climáticas que este texto está trayendo. Bueno, gente, ¿alguien quería algo? ¿Le falta? ¿Quería hacer algún comentario más? Con Me están respecto, faltando Adri, unos con minutos. respecto al uso del gerundio que vos señalaste tan Sí, interesante, es sí. que también evoca acá y es un trabajo con seguramente las lecturas, ¿no? Yo trabajé algunos textos con las profes de filosofía, con profes o compañeras de filosofía y la filosofía de Rodolfo Kusch con respecto al estar, claro, a la identidad o a la filosofía americana. Divide el estar, el ser y el estar. Ser y estar. Y el estar es el estar siendo para Kusch, o para lo que representaría la identidad aborigen americana, ¿no? Y que justamente el ser es la determinación impuesta desde lo español, desde la conquista, desde la matriz colonizadora, y es determinante. El ser es limitante, es lo que es una completitud. En cambio, el estar siendo, el estar es inclusive permanecer, como decía hace un rato, en estrecha comunidad con el ambiente, por eso esto del árbol se transforma en árbol, porque creo que evoca ahí la cuestión filosófica, ¿no? Por eso la utilización con el uso tan magistral de los detalles
con el gerundio, que como decís vos, es como difícil, es complicado para usar. Nosotros desde la lengua ya sabemos que es como un, Le ay, decimos a los cuidado, chicos que cuidado, no lo cuidado. usen, cuidado que ese gerundio está mal ¿Dónde lo escrito, vamos a que no está usar? bien usado. Exacto, pero acá tiene la raíz y debajo la matriz filosófica, evidentemente las culturas, ¿no? Él propone justamente esta filosofía americana que es la del respeto, la del cuidado, y además es en una permanente construcción, ese movimiento, no está nada completado, estamos siendo permanentemente, y eso invita a la construcción y a la reconstrucción permanente. Así que me parece muy interesante. Y como en todos los idiomas, en griego también, el ser y el estar tienen diferentes significaciones, Claro. ¿no? Y cómo eso está de la manera que esté declinado o la manera que esté conjugado. Bueno, gente, nos están faltando 5 minutos para terminar. La selva y la sabiduría ancestral aborigen, dice alguien por ahí, era lo que venimos hablando todo este encuentro. Muy interesante lo que dijo Vero, dice Silvia, te dice Silvia. Bueno, estamos terminando nuestro último encuentro de esta temporada. Hemos pasado desde la tan criticada miseria en los últimos tiempos, hasta Basterrica, leímos hasta la novela leímos hasta la novela de Fabri, La Reina del Baile, que también suscitó mucha controversia. Leímos El Corazón del Daño, leímos El Mar que nos trajo de Griselda Gambaro, leímos ay, ahora se me fue, me falta El Nervio Óptico, de María Gainza, María que nos gustó, Gainza. sí, que creo que nos gustó a todos, Sí. que fue un gran descubrimiento, y ahora hacemos el cierre con esta gran novela de Gabriela Cabezón Cámara. Bueno, yo quiero agradecerles particularmente, yo les decía que hoy había sido un día muy largo porque tuvimos como todas las defensas juntas, y había sido, pero siempre es como un placer poder encontrarme con ustedes en estos encuentros, aunque haya trabajado todo el día, y volver y tener este encuentro mensual donde vamos descubriendo todos los meses una novela. Espero también que para ustedes haya sido también de su agrado. El grupo se ha mantenido más o menos constante, a gente que ha venido, más gente que, o sea, fuimos como dando vueltas, digo, pero siempre hay como una... así que quería agradecerles particularmente antes de cerrar el ciclo, antes de cerrar este año, tanta cordialidad, tanta dedicación a los textos, tanta colaboración en el sentido em, de las interpretaciones que han sido extraordinarias. Había textos con los que llegaba con ciertos prejuicios y aparecían los comentarios que de alguna manera me hacían ver las cosas desde otra manera. Esto es una idea que es la que venimos trabajando y la que venimos trabajando con el equipo, que tiene que ver con la mediación lectora y que tiene que ver con la lectura compartida. La lectura es una actividad silenciosa y es una actividad muy individual, pero cuando la ponemos y la compartimos entre todos, yo no lo planteé yo. Lo vienen planteando otros teóricos hace muchos años y ahora lo estamos estudiando, este fenómeno del club, de los talleres, donde se pone en palabras todo lo que se lee, donde se interpreta y donde crece la lectura a partir de las distintas interacciones que se van dando entre los textos. Entonces esto me parece que es, por lo menos para mí es muy gratificante. Me imagino que para la gente que sigue este taller o otros talleres a lo largo de este año o lo ha seguido, también lo es.
Así que, bueno, quería agradecerles a todos. Alguien, si quiere hacer alguna opinión, también le dejamos acá abierto. Eh, eh, qui- a los que no estaban en el otro taller, los invito a la fiesta que vamos a hacer, a la despedida del año de los talleres. A los que no se puedan venir, sí que se conecten por el Teams, va a ser un encuentro híbrido, que lo va a o sea, lo híbrido lo van a manejar entre Fernanda y Cristian, no yo, obviamente. Yo voy a hablar como de costumbre. ¿Se va a grabar, Este, Adriana, ese encuentro? y vamos a ver si lo vamos a grabar, pero ahora después vamos a hablar. Así que mantenete ahí, porque después vamos a necesitar que alguien, porque tienen que estar representados todos los talleres que se dieron. Así que, bueno, vamos a necesitar alguna presencia. Eh, y bueno, agradecerles profundamente. Eso es lo que yo quería antes de cerrar este ciclo. Si tienen alguna recomendación o ganas de que leamos algo me lo dejan para pensar, se los agradezco. Y yo lo voy a ir teniendo en cuenta y voy a ir pensando cuál va a ser nuestro calendario y nuestro trabajo para el año que viene, que se vienen, creo que algunas sorpresas algunas cosas más a ir, estamos pergeñando porque este es un grupo de mucha acción y que trabaja mucho y se va sumando gente que se va recibiendo y gente que se va incorporando y a mí eso me da como mucha felicidad. No sé a ustedes, así que esperemos Muchas Adriana, gracias. Adriana, Muchas gracias. una pregunta. ¿Aproximadamente qué sería? ¿Para febrero o para marzo o abril? Y entre marzo y abril. Marzo, abril. ¿Y cómo nos contactamos? ¿Con algún mail? No, seguramente a la gente que ya está inscripta. Cristian va a mandar información. Vamos a volver, Bueno, vamos a dar me toda quedo la tranquila información. entonces. Sí, vos quédate tranquila que sí, seguramente te vamos a estar convocando a los nuevos talleres. Bueno, Así que bueno, perfecto. hemos llegado hasta acá. Les mando besos a todos. Si quedó alguna palabra, díganla ahora, ya, porque no sé. Gracias. Sí, gracias. Bueno, El martes 10 a las 18, ¿no? hasta el martes. Hasta el martes 10. Bien. Bueno, les Nos mando un vemos. beso grande y nos estamos viendo. Y Bien. espero A que descansar. a descansar. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. No se pierdan. Hasta la Eh, próxima. ahora Vero me manda las fotos.